Información, análisis y entrevistas. Profundidad con una mirada panorámica. En Línea 1. Y aquí comienza Línea 1. Bienvenidos a Línea 1, que se transmite, como usted bien sabe, por Radio USACH en el 94.5, se lo cuento por si acá, en el canal 50.2 de la televisión digital abierta, también por Diario USACH.cl, Santiago TV 50.1, Zapping 173, Mundo 522 y todas las redes y plataformas digitales de Radio USACH y Santiago TV. Daniela Figueroa Videla, un nuevo día nublado. Oye, pero tu ánimo está muy bien, casi dicharachero, diría yo, que andas hoy. Hoy ando... Me gusta tu humor. Alegre, no sé. Sí, ¿no? Algo te hizo reír anoche o algo también te tiene muy entusiasmado en este martes detalles. 3 de junio. No entraré en detalles. No, porque hay una actividad muy interesante. Yo sé que a ti, por supuesto, te gusta no solo la comunicación como periodista que eres, sino también la política. Ya vamos a hablar de la invitación que nos tienes para este mediodía o cerca de la hora de almuerzo. 13 en punto, a la 1 de la tarde, ¿qué va a pasar? a la 1 en punto de la tarde. ¿Qué va a pasar? Un foro, un debate, una discusión, presentación, exposición. No, debate de estilo universitario, pues no sí. Empezar con preguntas chabacanas. No, y decir, no peleen claro, los candidatos oficialistas que van a estar acá en el aula magna. Confronten ideas en materia que son de interés, sobre todo en el mundo universitario. Claramente. Pero va a ser a las 13 horas. Eso. Y va por la radio, por la tele, por todos nuestros medios. Ya. Vamos. Oye, mira qué buena onda, me están tiempo. Diciendo que me queda lindo este poleroncito. Se ve regia. Rayado, con colores. Nos dimos al oscuro, ¿eh? Sí. Pero esos toquecitos ahí. De colores. Yo me maquillé como puerta, eso sí. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Alegría. Ya. Oye, hoy sí tú decías nublado, igual que el día de ayer, ya se nos fue esta sensación más que otoñal, casi primaveral que tuvimos en el mes pasado, y tenemos a esta hora, según la Dirección Meteorológica de Chile, 8,8 grados, totalmente cubierto, cerrado acá en la capital, un 89% de humedad, y vamos a llegar solo a los 16 grados en esta jornada, así que no hay que desabrigarse, tampoco vestirse por tantas capas, porque la verdad es que no se va a desvestir mucho, a menos que suba el metro, porque te juro que es un sauna. Oye, a propósito del metro, hay tantas cosas que hablar al respecto y lo haremos. Ya, y cuéntanos la restricción, mientras yo voy a revisar las callecitas. Sí, y vea si va de lluvia, no sé por qué tengo la sensación. Sí, de como en la piel, así, los huesos, ¿o no? Por lo menos algo. Algo te llama. Bueno. Voy a revisar yo. Restricción vehicular afecta a los vehículos catalíticos con sello verde inscritos antes del 1 de septiembre del año 2011 y cuyas patentes terminan en los dígitos 8 y 9, a los que no tienen sello verde 6, 7, 8 y 9. Y además estamos siempre en alerta ambiental para este martes 3 de junio, marcando ya el cuarto día consecutivo bajo esta medida porque falta el agua. Sí, no hay pronóstico de lluvia, viento, te lo digo al tiro. El viento también ayuda mucho. Claro, para limpiar. Pero según ahora entró el viento, mire. Sí, ya prendí el aire acondicionado acá. Espero que no nos resfriemos. Ya, pero los próximos días, según el pronóstico de la Dirección Meteorológica, no hay lluvia acá para la zona centro del territorio, para no irme al sur. Ya, y sí, reviso las calles enseguida. A ver, Transporte informa, región metropolitana da cuenta que hay congestión en eje ruta 68, Alameda al Oriente, entre Laguna Sur y Avenida Las Rejas Sur. Esto debido al flujo vehicular aumentado, así que considera tiempo extra en el desplazamiento para nuestra comuna, la estación central. También algo que no nos llama la atención, pero que hay que indicar siempre, hay semáforos apagados en algunos puntos de la región metropolitana. Por favor, maneje a la defensiva, deje pasar. Es de buena familia, de buena cuna, uno usted, uno yo, pero siempre los peatones y los ciclistas primeros, sin duda. Entre Los Toros y Nemesio Vicuña, esto es un puente alto, no funciona el semáforo. Y también en la esquina entre Vicuña Maquena y Costanera Norte, en Renca, tampoco funciona el semáforo. Listo. Dicho eso, te voy a apagar el aire porque no se me vaya a resfriar, Alejandro Guillén. Me sentiría muy culpable. Deriva una pulmonía y adiós. No. Ya, vamos con la pregunta del día. ¿Por qué la candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matei, pidió ayer en un punto de prensa donde además le robó el micrófono a su asesor generalísimo, qué sé yo? Una irrupción de carácter. Sí, dijo, y se metió ahí y dijo que se calle la vocera de gobierno. Y esto en relación, para darte el contexto,
a lo que había señalado la ministra, en este caso de Ciencia, pero también subrogante en la vocería, Aysén Echeverry, cuando dijo que iba en contra, era un retroceso, iba en contra de lo que había señalado Evelyn Matei por transformar Punta Peuco y terminar con estos privilegios para los violadores de derechos humanos y de lesa humanidad que cumplen ahí condena, y dijo que ella lo iba a revertir si es que ella era presidenta. Pero entonces, la pregunta al día... No, pero que hay que dar el contexto, porque si no se entiende por qué dice que se calle. Entonces, ahí, porque esto es todo un cagüín. Estaba en un punto de prensa, estaba hablando su encargado de campaña y ella interrumpió. No, pero solamente, claro, para señalar que la vocera dijo que eso era un retroceso y que ella iba en contra de los derechos humanos y que no correspondía. Y Evelyn Matei dijo... estaba en libre. Y Evelyn Matei dijo que se calle. Una actitud que le salió. Sí. Que se calle la vocera de gobierno porque era mejor como ministra de Ciencia que como vocera. ¿Cómo calificas tu actitud? Aquí me callo, Alejandro, yo. Las dos opciones tan potentes. No, son dos alternativas. Prepotente o muy asertiva. Eso para Evelyn Matei. Ya, lo puedes calificar, opinar en nuestras cuentas de Instagram. Súper fácil, @RadioSach, @SantiagoTV. 7:36. Titulares en línea 1. La cuñada del presidente Gabriel Boric renunció a su cargo en la Secretaría de Comunicaciones del Ministerio de Secretaría General de Gobierno en medio de las investigaciones por viaje fuera del país por parte de funcionarios públicos con licencias médicas. Según 24 Horas, la periodista, casada con el hermano del mandatario Simón Boric, habría presentado su dimisión 5 días atrás, indicando que no era consciente de que estuviera cometiendo una ilegalidad cuando ocurrieron los hechos. Tras 10 años de investigación, se iniciaron los alegatos de clausura del juicio oral por el caso SQM, uno de los mayores escándalos de financiamiento ilícito de la política de la historia del país. Aunque se han cerrado algunas condenas por procesos abreviados, aún falta definir la situación de 8 involucrados en el caso, entre los que se encuentran el ex candidato presidencial Marco Enríquez Ominami, el ex ministro Pablo Longueira y el ex gerente general de SQM, Patricio Contese. Se inició en el Congreso el debate por el proyecto que legaliza la interrupción voluntaria del embarazo hasta las 14 semanas, presentado por el Ejecutivo. La iniciativa, que se encuentra en la Cámara de Diputados, no ingresó con urgencia y se debatirá en las comisiones de Salud, Constitución y Hacienda. La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó por unanimidad la creación de una comisión especial investigadora, CEI, sobre el caso de licencias médicas fraudulentas. La instancia examinará actos de instituciones y organismos como el Ministerio de Salud, la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, COMPIN, FUNASA, el Ministerio de Trabajo y la Superintendencia de Seguridad Social. Del Congreso no dijeron nada. El presidente de la República, Gabriel Boric, encabezó en Cerro Navia la presentación de la futura línea del metro que conectará el tren subterráneo con el aeropuerto Arturo Merino Benítez. Al respecto, el mandatario aseguró de que lo que se está anunciando hoy día será inaugurado por otro gobierno, descartando que se trate de la continuidad del Estado. Y acá el contexto de nuestra pregunta del día. La ministra secretaria general de Gobierno subrogante, Aysén Echeverry, respondió a Evelyn Matei luego de que la candidata presidencial manifestara su rechazo al anuncio del fin del penal Punta Peuco, asegurando que en un eventual mandato no le costaría revertir la situación. Ante esto, la secretaria de Estado señaló que la candidata de Chile Vamos estaba planteando retrocesos y que una vez más Matei está en el lugar equivocado en materia de derechos humanos. Al respecto, Matei le pidió a la vocera que se quede callada alguna vez y sostuvo: la verdad es que ojalá se dedique a la ciencia porque como vocera, pucha, que lo ha hecho mal. El IMASEC de abril del año 2025 creció un 2,5% en comparación con el mismo mes del año anterior. El resultado del IMASEC se explicó por el crecimiento de todos sus componentes, destacando el desempeño de la minería y los servicios. Y en el ámbito internacional, Ucrania y Rusia acordaron en su reunión de Estambul intercambiar a todos los prisioneros de guerra heridos o enfermos de gravedad y liberar también a todos los militares cautivos de entre 18 y 25 años, según anunció en una rueda de prensa celebrada al término de los contactos en la ciudad turca el ministro de Defensa ucraniano Rustem Umerov. Son las 7:39. Un diálogo a fondo. Entrevistas en línea 1. En su cuenta pública, el presidente Boric anunció un proyecto de ley de descarbonización acelerada.
eso con el fin de terminar con las termoeléctricas antes de lo que se había planteado originalmente en la meta 2040. Y además hay una serie de aspectos relacionados con la energía, y de ello vamos a conversar con el ex ministro del Medio Ambiente y académico de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Marcelo Mena. ¿Cómo está, don Marcelo? Muy buenos días. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Muy buenos días, gracias por acompañarnos. En términos generales, ¿qué le parece esto de hablar de una descarbonización acelerada? Usted ya había dicho en una entrevista anterior que no llegaremos a ser descarbonizados al 2050 si no incorporamos el hidrógeno verde, y además criticó que este gobierno no fue ecologista. Sí, o sea, siempre hay matices. Yo creo que el acuerdo de cierre termoeléctrica que se inicia el año 2018 con un anuncio de la presidenta Bachelet continúa con el gobierno del presidente Piñera para poner un calendario. Este calendario puso una fecha más allá, a más tardar de cerrar las centrales de carbón al 2040. Y eso, gran parte de eso se ha hecho en el sentido de que empresas como Enel o como Engie han dado cierre a la inmensa mayoría de sus inversiones y quedan pocas centrales por ponerle fecha de cierre. Hay algunas más extremas que se inauguraron en el año 2019 y ya el año 2025 van a terminar operando. ¿Por qué? Porque era mucho más barato una central solar que continuar operando el carbón, que siempre tiene un costo tanto ambiental como que tiene un costo económico, porque no es gratis traerlo desde lejos. Entonces, eso es muy positivo, y eso ha significado que las emisiones de Chile hayan bajado en cerca de la mitad en el sector termoeléctrico en un periodo de 8 años, desde el inicio más o menos de ese cierre termoeléctrica. Eso es muy positivo y ha gatillado más o menos unos 15 a 20 mil millones de dólares de inversión de reemplazo. El problema está en que nos encontramos con que al mismo tiempo los costos de energía han ido aumentando, no asociados a las renovables, más bien a contratos antiguos que estaban indexados a un carbón que no estábamos utilizando, y por tanto para poder seguir profundizando esto es fundamental que también se transfieran los beneficios de la energía renovable a las cuentas de la luz de las personas, porque en la práctica la gente mira esto y dice, bueno, es súper bueno que cierren las termoeléctricas de la zona de sacrificio, es positivo para Ventanas, para Huasco, para Tocopilla o Mejillones, pero claramente es importante que esto también se refleje en la cuenta, porque en la práctica de eso se trata la transición ecológica, que no solamente no sean sacrificios, sino que incluso oportunidades para una mejor vida. Bueno, se había prometido que eso iba a ocurrir cuando se discutió esto en el Congreso, lo dijo en su momento el ministro de Energía. El tema, eso que no ocurre, y aquí empieza, y sería necesario explicarle, subsecretario, voy a recordar los tiempos que fue ministro, mejor dicho, ministro, para darle categoría y darle autoridad. Sí. El problema que sigue chocando con lo que usted mencionó de los contratos, porque las empresas privadas negocian y por lo tanto va variando según el precio. El caso de los particulares, estamos amarrados a cierto cálculo que se hace de lo que va a ser el precio de la energía y se establece unos pisos y unos techos para dar certeza y proteger en el fondo al consumidor. Pero se nos volvió absolutamente en contra, porque bajando los costos no le bajan los particulares. Entonces eso pasa por modificaciones legales, supongo. Sí, tiene que ver un poco con cómo se hicieron los contratos. Entonces, lo que ocurre es que el año 2013 se hicieron una serie de licitaciones que entraron en vigencia el 2019 y que iban a causar un alza de costo de energía. Y estos fueron postergados porque estamos en el estallido, ¿no es cierto? Y después venían unas bajas, pero sumando a lo anterior, seguía siendo un poco más caro. Y eso también fue postergado por el tema de la inflación. Y en el fondo lo que ocurrieron dos cosas fueron que se empezó a acumular una deuda y al mismo tiempo entraron en vigencia contratos que eran mucho más baratos y más limpios, pero ese efecto se empezó a ver aminorado porque en la práctica quedamos con una deuda que se empezó a acumular. Y ahora ya estamos pagando una deuda de esa postergación de alzas de más o menos unos 3 años y por tanto eso es algo que se empezó a causar daño. Pero en ese mismo tiempo las grandes empresas tuvieron utilidades récord, porque en la práctica estaban vendiendo energía bastante cara con tecnología que era mucho más barata. Entonces tenían contratos, por ejemplo, indexados al precio del combustible fósil, pero estaban entregando energía renovable. Entonces, absurdamente, en ese momento que hay el alza, es cuando tienen mayor utilidades. Entonces, lo que tenemos que empezar a hacer es empezar a transparentar esto.
en el sentido de que hay que renegociar esos contratos para poder así permitir que la baja de costos que venía asociado a la mayor penetración de renovables se vea reflejado en los costos. Esto puede ser una postergación de la duración de los contratos, pero en la práctica hoy día estamos pagando energía que está indexada a cosas que no tienen que ver con las renovables, como el precio del combustible fósil o el dólar, y en la práctica no hemos visto reflejado esa baja. Entonces, esto va a seguir pasando porque la energía renovable sigue siendo más barata y por tanto es fundamental que al mismo tiempo que tenemos las empresas incumbentes teniendo récord de ganancia, también llegue algo de utilidades, porque por otro lado las renovables están yendo al máximo a bajar los precios posibles y eso no se ve reflejado en lo que la gente vive. Eso sí se vio reflejado en las empresas privadas. Las empresas industriales sí tuvieron bajas sustanciales de sus contratos. Absurdamente quienes terminaron pagando esta alza son las personas naturales. Vamos a seguir con el tema de la descarbonización. Marcelo Mena, recordándonos que exministro de Medio Ambiente en el periodo de la presidenta Bachelet, académico de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y CEO de Global Methane Hub. Quiero detenerme en algo que se ha hablado muchísimo y que acá también, por supuesto, tiene mucha injerencia. Para el desarrollo de las energías limpias, a propósito de la descarbonización, es súper importante destrabar estos procesos burocráticos. Y se habla de la permisología u otros conceptos. ¿Y qué es lo que a su juicio debería hacerse para responder, valga la redundancia, responsablemente al desarrollo, por supuesto, económico, a la inversión, a la descarbonización propiamente tal y resguardar, por supuesto, el medio ambiente? En la misma producción de estas industrias, digamos, de alguna manera. Efectivamente hay que empezar a llenar este tipo de inversión, el camino de esta inversión se ha hecho muy rápido, por ejemplo, en las baterías de almacenamiento que permiten dar estabilidad a la red, lo que permiten que la energía del sol que sobra se aproveche de noche, ¿no es cierto? Y ese tipo de inversiones se están haciendo. Pero el problema es que el sistema de evaluación de impacto ambiental, ya a nivel regional, ha cambiado algunos criterios y se ha puesto cada vez más exigente con proyectos que no necesariamente revisten complejidades. Y estamos empezando a tratar como si fueran zonas de sacrificio, una planta solar, por ejemplo, que en la zona central se ven muchísimas, cuando hay escasez hídrica, muchos agricultores han empezado a arrendar sus campos para energía solar. Esta energía solar permite que haya otras actividades económicas, agrícolas, asociadas al mismo tiempo. Esos grandes proyectos a la gente les traen desconfianza y ven línea de transmisión, y por lo tanto es fundamental que haya un mayor relacionamiento con las mismas comunidades, pero al mismo tiempo tampoco decir que es una termoeléctrica a carbón tener una planta de baterías. Entonces, el problema que ha tenido la autoridad ambiental reflejada en los servicios es que están haciendo exigencias que son demasiado altas para el tipo de inversión que estamos hablando. Pasa lo mismo con la transmisión. Mucha gente, nadie quiere tener una línea de transmisión cerca, pero son necesarias. Y muchas veces, si no tenemos estas inversiones, vamos a tener un status quo, en el sentido de que no vamos a poder cerrar la termoeléctrica de carbón más rápido de lo que quisiéramos, beneficiando con los cierres a las comunidades locales, porque no queremos tener una línea de transmisión cerca. Entonces, ese tipo de cuestiones son las que tenemos que empezar a discutir, porque en la práctica se requiere una tremenda cantidad de inversión para reemplazar la economía contaminante. Si queremos autos eléctricos con matriz energética eléctrica más limpia, queremos calefacción eléctrica, queremos todos los beneficios de la electrificación que son muy buenos para la calidad de aire, especialmente en este tiempo de invierno, es fundamental que hagamos estas inversiones renovables para poder así descarbonizar nuestra matriz. Marcelo, estamos todos claros que en la generación se ha batido verdaderos récords, pero tenemos problemas en transmisión y distribución. ¿Qué nuevo anuncia el presidente por lo que se sabe? Porque él anunció un proyecto de ley cuyo detalle no, por lo menos yo no he podido conocer, pero quiere avanzar a una descarbonización acelerada. ¿Qué debería hacerse para que eso ocurriera entonces y qué posibilidades de tener real impacto tiene este anuncio del presidente? Sí, lo que es importante es que la línea de transmisión requiere, que son inversiones estratégicas, no se pueden dejar al que el privado tenga que batírsela sola y hacer el trazado y lograr una aprobación ambiental. El ministro Pacheco llevó a cabo una ley una ley de transmisión que permitía una herramienta de estudio de franjas que hacía posible establecer trazados prioritarios
aprobados por el Estado, por el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad, que permitiera que tuviera un mínimo impacto ambiental. Eso no se ha hecho necesariamente, pero estamos a tiempo a hacerlo para otros, porque hoy día en la práctica lo que haces es que le dices al privado, llega la energía de este punto acá hasta allá, tramita ambientalmente tu proyecto y sin necesariamente la celeridad también por parte del Estado del trámite del proyecto. Nosotros, durante el gobierno de la presidenta, llevamos a cabo el proyecto más importante de transmisión que ha tenido el Chile en los últimos años, que es el proyecto Cardones-Polpaico, que venía desde la tercera región hasta Santiago. Y tuvo sus conflictos, pero en la práctica todos sabíamos que eran vitales esas inversiones, de lo contrario se perdía mucha energía renovable, y habrían quebrado muchas empresas solares absurdamente porque la gente no quería que este trazado se llevara a cabo. Entonces, ese tipo de inversión son fundamentales, que se empiecen a planificar desde antes, al mismo tiempo incentivos para el almacenamiento, porque en la práctica también, bajo la resistencia que hay de mayor transmisión, lo que ha ocurrido es que en los lugares donde hay plantas solares se han instalado silenciosamente, con una inteligente permiso ambiental desde la Dirección Ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental, que no pasan por evaluación ambiental muchas veces, que son baterías. Y esas baterías son como sistemas de transmisión virtuales, en el sentido de que almacenan energía cuando está demasiado densa la red en cuanto a su despacho de energía solar, y se empieza a entregar esa energía en momentos de menor energía solar, y ese tipo de inversiones requieren claridad e incentivos para que se hagan. Y en ese contexto es ese tipo de medidas que se entiende que va a tener el gobierno en este proyecto de ley. Así que eso es muy positivo también. Y eso va a terminar con bajar la volatilidad que trae la combustible fósil a nuestra economía. Recordemos que con la guerra de Ucrania, hace 3 años, el alza de costos de gas natural tuvo impacto sistémico del costo de energía, el costo de alimentos, y por tanto lo que hay que reconocer también es que una matriz descarbonizada no solamente es una virtud moral, sino que también transforma en lo que gastamos en la importación de combustibles fósiles que causan problemas ambientales en inversión, crecimiento y empleo para el país. Y esto no es una promesa vacía, esto ya ha ocurrido, en donde Chile esta última década invirtió casi 20.000 millones de dólares en renovables, creando una cantidad inmensa de empleo y bajando la dependencia de los combustibles fósiles y todos los problemas económicos que traen. Marcelo Mena, muy claro. Muchas gracias. Sí. La energía limpia tiene beneficios. Mira, sí, despidamos primero al exministro de Medio Ambiente y académico de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Muchas gracias, porque realmente nos aclaró varios puntos, desde lo técnico, pero también desde lo político. Un abrazo, que le vaya bien. Sí, muchas gracias. Chao. Hasta luego. Ahora sí, ministro. Comenta, perdona. ¿Qué es importante, decías tú? El tema de la energía tiene varios efectos. El primero es más saludable. Claro. Bajan los costos en salud. O sea, no es solo la utilidad directa, el precio más barato. Segundo, autonomía. No depende de otros países. Claro. Y por lo tanto no tiene la inestabilidad de un mundo que va a ser cada vez más conflictivo. Y lo tercero es que lo controlas tú como país y tú pones los ritmos. Y nosotros, donde tenemos ventaja... Autonomía y soberanía. Exacto, tenemos autonomía para tomar decisiones, y además que estamos tomando las decisiones con energías que generamos nosotros, y que en eso somos privilegiados en el mundo. Por ejemplo, en solar no hay ningún lugar en la Tierra mejor que el desierto de Atacama. Sí. No hay, ni en Estados Unidos, ni en Nevada, ni en España, en la Sierra Morena, no hay ninguna parte. Y por lo tanto es donde uno debería posicionarse, siendo la mayor debilidad de la economía chilena hace 15 años atrás, puede ser hoy día la mayor fortaleza. Eso significa ciencia, tecnología, innovación e inversión. Pero nos trancamos porque hay gente que se opone que no pase la línea de transmisión, pues. Bueno, vamos a seguir abordando este tema, pero vamos ahora a tu editorial, Alejandro Guillé, cuando son las 7:53. Un análisis profundo y con contexto. Llegamos a Estación Editorial. Vamos a hablar de este tema más en detalle con un entrevistado, pero en los anuncios del presidente de la República quiero señalar que hay un ausente: las regiones. No solo no se ha avanzado en la regionalización del país, que fue una promesa, por ejemplo, que los delegados iban a desaparecer y que las regiones iban a tener su propio gobierno, como pasa en Europa y en alguna medida importante en países como Estados Unidos. O sea, las democracias modernas son descentralizadas, la toma de decisiones, en la mayor parte de lo que afecta a la vida ciudadana, se toma o en la comuna
o en el Estado, o léase provincia o región, dependiendo de la organización político-administrativa de un país. Por lo tanto, son descentralizados. ¿Y qué significa eso? Que, por ejemplo, la agenda de prioridades, cómo se van a invertir los recursos que se tiene, se canalizan desde la región, donde participa no solo la autoridad elegida, sino las organizaciones de la sociedad. Influye, por cierto, las organizaciones de la sociedad civil, las organizaciones empresariales, muchas veces influyen en los expertos universitarios que tienen capacidad crítica. Hoy hay universidades públicas en todas las regiones de Chile, unas más, otras menos, pero tienen capacidad crítica, y por lo tanto es una democracia que nace en los territorios. La única manera de terminar con las oligarquías del poder es descentralizar la toma de decisiones, porque eso es el poder, tomar decisiones. Ahora, ¿se avanzó en eso? Desgraciadamente no, porque yo creo que no se logra comprender la magnitud del daño que le causa el centralismo al país hoy en día. Quizás en el momento de la independencia pudo haber tenido un cierto sentido, pero ya en las guerras de la independencia, el centralismo de Santiago contra Concepción, por ejemplo, o La Serena, que es más o menos el tamaño de Chile de la época, lo demás no estaba conquistado por ningún lado, eso podría haberlo explicado, pero hoy día es insano. Es una promesa permanente, viene desde comienzo del siglo XX. Llevamos más de 125 años discutiendo lo mismo y no se avanza en la descentralización del país. Lo habló hasta Carlos Ibáñez del Campo, tanto como lo estoy diciendo yo ahora. ¿Y cómo el país no aprende? Bueno, eso ha llevado a que la toma de decisiones se concentra en estas burocracias, donde la demora es eterna, donde los proyectos de ley no se aprueban. Es que no es que se demoren 10 años, no se hacen, se postergan una y otra vez. Y los problemas se acumulan una y otra vez. En este caso, en particular, quiero hablarlo a propósito del transporte, porque vamos a profundizar en ese tema. El gran ausente, se anuncia el metro para Santiago. Cuando uno era senador de regiones, estábamos organizando una bancada regionalista que había, entre paréntesis, senadores de todas las bancadas que estaban presentes en el Congreso. Y en la Cámara de Diputados era todavía más grande porque partidos que no estaban representados en el Senado estaban en la Cámara. Y empujamos la regionalización del país, del poder, de los aspectos administrativos y de una ley de rentas regionales, que parte de la riqueza que genera una región, particularmente una comuna, quede en la comuna. No todo, una parte. Y eso, por lo tanto, hace que la evaluación de los impactos ambientales sea muy distinta, porque la ciudadanía percibe el beneficio de esa inversión inmediatamente, porque va a tener más dinero para hacer vivienda, para hacer centros de salud, mejores colegios, etc. Ese principio de la descentralización se chantó, se fregó. Entonces se anuncia más metro para Santiago, todos aplaudimos, 92% de la gente estaba de acuerdo. Pero ¿y qué pasa con el Gran Valparaíso? Que no hay un anuncio concreto, se dice que más carro, pero no la estructura que viene prometida desde el primer mensaje del presidente, y que lo prometió el presidente Piñera, y que lo prometió la presidenta Bachelet. Ahí estancado una vez más. Ni hablar de en Antofagasta, más buses eléctricos, pero de metro, nada. La Serena Coquimbo, nada. El Biobío, también tienen metro, pero un metro a media, tampoco. Y hay muchas comunas con altas cantidades de habitantes que trabajan en Concepción, ¿no? O viven en Concepción y trabajan en las localidades aledañas. Tampoco metro. Entonces, eso es lo que pasa cuando el centralismo no se enfrenta. Y creo que ese es el problema político principal del país. Si se descentraliza el poder, se acaban las oligarquías partidarias. La ciudadanía toma el control y toma las grandes decisiones. Y los recursos que el país genera, una parte significativa queda en las regiones, y por lo tanto la gente, el ciudadano, ve que la inversión es buena, le llega. Y no como hoy, que sienten que más daño, más gasto, más problemas, pero la utilidad todo se paga en las casas matrices de las grandes empresas, 3, 4 comunas de Santiago. Claro. Bueno, muy interesante ese punto y vamos a ahondar luego justamente con el representante de los gobernadores regionales. Falta un minuto para las 8 de la mañana, vamos a una pausa y ya regresamos a Línea 1. Una breve pausa y ya regresa Línea 1.
Es la hora en Radio USACH. 7 de la mañana y 59 minutos. ¿Buscas un respiro en medio de la ciudad? Ven a Parquemed, el pulmón verde de Santiago. Conéctate con la naturaleza y disfruta de la cultura y el deporte. Súmate a nuestras actividades al aire libre, visita nuestros jardines y recarga energías con una vista única de la ciudad. Descubre Parquemed, un parque de todos y para todos. Más información en www.parquemed.cl y en nuestras redes sociales @parquemedminbu. Gobierno de Chile. Chile avanza contigo. Estamos de regreso en Línea 1. Titulares en Línea 1. La cuñada del presidente Gabriel Boric renunció a su cargo en la Secretaría de Comunicaciones del Ministerio de Secretaría General del Gobierno, la CGGOV, en medio de las investigaciones por viaje fuera del país por parte de funcionarios y funcionarias públicas con licencias médicas. Según 24 horas, la periodista, casada con el hermano del mandatario, Simón Boric, habría presentado su dimisión 5 días atrás, indicando que no era consciente de que estuviera cometiendo una ilegalidad. Solo comentar que esto tiene que ver con embarazo postnatal, donde sí se puede viajar. Tras 10 años de investigación, se iniciaron los alegatos de clausura del juicio oral por el caso Sokimich, uno de los mayores escándalos de financiamiento ilícito de la política en la historia republicana. Aunque se han cerrado algunas condenas por procesos abreviados, aún falta definir la situación de al menos 8 involucrados en el caso, entre los que se encuentran el ex candidato presidencial Marco Enrique Sominami, el ex ministro de Estado Pablo Longueira y el ex gerente general de Sokimich, Patricio Contese. La ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Carolina Redondo, declaró ante la comisión investigadora por la compraventa de la casa del expresidente Salvador Allende que no recibió alerta sobre una eventual negociación incompatible. Eso fue lo que sostuvo la ministra. Y asimismo descartó la apertura de sumarios en la cartera al señalar que la operación no fue gestionada por su ministerio. Ucrania y Rusia acordaron en su reunión de Estambul intercambiar a todos los prisioneros de guerra heridos o enfermos de gravedad y liberar también a todos los militares cautivos de entre 18 y 25 años, según anunció en una rueda de prensa celebrada al término de los contactos en la ciudad turca. El ministro de Defensa ucraniano, Rustem Umerov, hizo estas observaciones. 8:02. Un diálogo a fondo. Entrevistas en Línea 1. En su cuenta pública, lo señalaba Alejandro Guillé también en su editorial, el presidente Gabriel Boric anunció que pondrá urgencia al proyecto de ley Regiones Más Fuertes, una iniciativa largamente esperada que busca entregar mayor autonomía financiera y también administrativa a los gobiernos regionales. La propuesta, fruto del trabajo conjunto entre el gobierno central y la Asociación de Gobernadores de Chile, Agorechi, forma parte del compromiso con la descentralización del país. Vamos a conversar al respecto con Pablo Silva, presidente de la Asociación de Gobernadores y Gobernadoras Regionales de Chile, como te decía, Agorechi, y gobernador de la región de O'Higgins. Muy buenos días, gobernador, ¿cómo está? Muy buenos días, Daniela, encantado de saludarla. Igualmente. Don Pablo, una consulta respecto primero, porque hubo anuncio del presidente sobre regiones más fuertes. ¿Cuándo ha sido hasta ahora los avances concretos que uno pudiera decir, mira, en esto se avanzó en regionalización? Mira, este proceso ha sido bastante largo y tortuoso, por decirlo menos. Nos encontramos en medio de la discusión y las indicaciones del Parlamento con el caso convenio, por lo tanto hubo una gran restricción ahí y más bien medidas que nos ayudaban mucho a la descentralización. Ha ido pasando el caso inicialmente, ahora se ha revivido con algunas diligencias, pero para el caso de la Agorechi es un tema ya que está superado en el sentido de que se tomaron todas las medidas pertinentes tanto por el Congreso, la Contraloría, Libres y por supuesto los mismos gobiernos regionales, temas que estamos seguros que nunca más se van a repetir por las condiciones que están en la actualidad. Y lo que ahora queremos, ¿no es cierto?, la conversación que hemos tenido con el presidente y con el ministro anterior es poder seguir avanzando en conjunto con el gobierno para levantar algunas indicaciones y que dejar, ¿no es cierto?, esta ley que permite efectivamente una mayor independencia de los gobiernos regionales
y también certeza con respecto al manejo de sus presupuestos. Y en eso hemos estado llegando a acuerdos, hay buenas discusiones de parte del gobierno, como lo hemos estado en el mensaje del presidente, y también en conversaciones que hemos sostenido con la bancada regionalista de senadores y diputados, donde usted, don Guillermo, también fue parte de esa bancada, y hay una muy buena discusión y entendiendo, ¿no es cierto?, que la descentralización le hace bien al país. Gobernador, le quiero preguntar algo que a propósito de lo que señala de Alejandro Guillé, que estuvo como senador y ha sido parte también de sus propuestas. Yo vengo escuchando de muy chica, y ya tengo casi 50 años, el tema de la descentralización. Y no avanza, se hacen promesas. Y en ese sentido, el gobernador de Aysén, regional de Aysén, Marcelo Santana, hizo una publicación que no solamente habla de su región propiamente tal, que obviamente es bien particular porque es extrema. Dijo que hay una descentralización que es más simbólica, sigue siendo una deuda. Y a propósito de la cuenta pública, dijo, no hubo mención a nuevos hospitales para zonas extremas, a soluciones definitivas en materia de conectividad terrestre y marítima, ni una política diferenciada para enfrentar el cambio climático desde las regiones que concentran también ecosistemas más frágiles del país. Bueno, en fin, hizo varias críticas de vacíos. Entonces, aquí también hay un tema no solo de delegar poder, como ustedes señalan, sino también de poner foco en la inversión de las regiones. Esto se hace casi como por buenismo, es lo que uno siente. Sí, falta una discusión de verdad, como usted demostró hace un par de años atrás. Voy a volver a nombrar al senador o ex senador, que fue parte importante de las propuestas. Y ahí ha costado mucho. El nivel central le cuesta soltar el poder. Sobre todo los mandos medios. Son los que han frenado de alguna forma que nos vaya dando facultades. Yo creo que hay que establecer un cronograma, un estatuto, que se puede ir avanzando lentamente en la medida de la capacidad de los gobiernos regionales en la descentralización. Les va a costar mucho culturalmente a las 4 o 8 manzanas alrededor de la moneda ir soltando el poder. Y eso ha costado mucho. El gobierno hizo un compromiso de eliminar los delegados presidenciales y no lo cumplió porque significaba, ¿cierto?, que perdía ese poder que tiene en la región. En las negociaciones normalmente, como son proyectos de ley, lo hace con los parlamentarios y es en esa negociación mete no solamente la regionalización, sino también cargos en los distintos gobiernos regionales. En cierta medida, mi colega de Aysén tiene mucha razón. Eso es lo que nosotros pretendemos, ir avanzando de mejor forma. Hay que contar, por ejemplo, que este año fue un año muy complicado. Nos tuvimos una rebaja importante de presupuesto. Primero el Senado y la Cámara aprueban un presupuesto por los gobiernos regionales y después el gobierno hace una rebaja unilateralmente. En el caso de para todos los gobiernos regionales hubo un descuento, o sea, una rebaja un 8% del presupuesto. Primero un 5% por el tema de los menos ingresos del Estado y después nos rebajaron el 3% de emergencia para todos iguales. Además, ¿no es cierto?, de que el año 2024, a final del 2024, nos hicieron una rebaja bastante importante. En el caso de la región de O'Higgins lo rebajaron un 11%. Entonces, ese 11% se trasladó al 2025. Por lo tanto, este año tenemos un presupuesto menor de un 19%. En el caso nuestro son 19.000 millones. Entonces, eso es lo que pretendemos conseguir con el proyecto de Regiones Más Fuerte, que tener certeza de los presupuestos para planificar y tener más independencia. Eso es independiente de los controles que se establezcan, ¿no es cierto?, para la transparencia, que estamos muy de acuerdo en eso. ¿Ley de rentas regionales, se habló algo? Muy poco se habla ahora. Hemos estado trabajando con nuestro equipo haciendo propuestas en relación a ingresos propios, cuáles son los ingresos que podemos disponer en las distintas regiones. En el caso, por ejemplo, el royalty minero, que ha sido bastante importante, fueron muy buenas noticias para nosotros en lo comunicacional, pero en la práctica la cantidad de plata que nos asignaron a las regiones fue rebajada del Fondo de Desarrollo Regional. Por lo tanto, como se dice, no netearon, no fue un aumento del presupuesto, sino fue una forma de
ingresar y nos rebajaron por otro lado. O sea, el gobierno no ha hecho aumentos significativos de los presupuestos de los gobiernos regionales, a diferencia de los municipios. Gobernador, para finalizar brevemente, tengo entendido que usted está en Ecuador y trabajando. Si nos puede contar también ahí alguna experiencia que se pueda aprender, ¿no? Importar de otro país sudamericano a propósito de la descentralización. Sí, estamos en un seminario internacional del rol de los gobiernos regionales. Llegamos anoche muy tarde, así que hoy día en un rato más partimos. Vamos nosotros a exponer sobre el desarrollo productivo y, por supuesto, a recoger toda la experiencia de los otros gobiernos en relación a la descentralización. Yo creo que es muy importante. Hay países que han avanzado mucho y otros países que han avanzado mucho menos que Chile, pero nosotros tenemos que preocuparnos de la realidad nacional. Y ahí voy a volver a mencionar a Guillermo, ¿no es cierto? A Guille, que fue importante en la propuesta de descentralización, y ahí aún hay colegas que están en esta lucha. Hemos conversado con ellos y hay una muy buena discusión para avanzar, y también en la Cámara de Diputados. Así que ya sacamos una ley este año que falta pasar por el Senado, pero ya tenemos un compromiso, que es de la creación de la División de Seguridad Pública en los gobiernos regionales, y creemos que esta ley de regiones más fuertes vamos a sacarla adelante por lo menos este año. Ojalá que no sea un lindo titular. Muchas gracias, gobernador de O'Higgins y presidente de Agorechi, Pablo Silva. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, don Pablo. Chao. Listo, gracias. Chao, chao. 8 ya con 11 minutos. Mira las coincidencias. Ecuador, por supuesto la descentralización, todas cosas que confluyen finalmente a ti, Alejandro. Y mucha gente igual te dice Guillermo. Ecuador. Sí, mucha gente te dice Guillermo, Sí, me encanta. Sí, tú te lo tomas con humor y cariño. Me cambié el carnet, yo me llamo Alejandro Guillermo. Yo creo que a esta altura, sí, ya por derecho propio. Veamos la temperatura. A ver, 9 grados. Frío, está bien. Igual subió un poquito, pero no tanto. Agradable. Y recuerda que la máxima va a ser de 16. Y por lo menos hasta el jueves, que es el pronóstico extendido acá en Santiago, Alejandro, casi te digo Guillermo, no habrá lluvia acá en la capital. Mientras tú nos recuerdas la pregunta del día o la buscas, yo te voy a comentar si hay algo que está pasando en las calles. Sí, mira, en la Florida, el choque, pero por favor. Restricción de tránsito en Avenida Trinidad con Avenida México. Esto debido a colisión de vehículos y posterior choque con poste de alumbrado público. La seguridad municipal está en el lugar. Y bueno, y ahí se ve el choque, bien torpe el choque. Y también en Quilicura con Conchalí dice que se mantiene restringida las pistas izquierda y central de Vespucio Norte al oriente, sector Independencia, debido a colisión auto con moto. Solo está habilitada la pista derecha, hay congestión alta desde Los Echevers. Considere tiempo en su viaje, tiempo extra, Quilicura y Conchalí. Yo diría que eso es lo principal hasta ahora. Recordemos la pregunta del día. Evelyn, ¿se pasó 4 pueblos? No. Las declaraciones de la candidata presidencial Evelyn Matei refería a la ministra de Comunicaciones, le dijo que se calle. Exacto. Y ahora la pregunta es si esa declaración de ella fue agresiva o fue asertiva. Eso, prepotente o asertiva. Esas son nuestras dos opciones, que básicamente es lo mismo que tú señalabas. Así que en @SantiagoTV, @Radio Usach, nuestras cuentas de Instagram, puedes compartir tu opinión. 8:13. Un diálogo a fondo. Entrevistas en Línea 1. Lo dicho, durante la cuenta pública del 2025, el presidente Gabriel Boric anunció nueva extensión del Metro de Santiago que llegará hasta el aeropuerto de la capital. Comodoro Arturo Merino Benítez, entre paréntesis, uno de los revolucionarios socialistas del año. Sí, mira. Sí, fundador de la Fuerza Aérea de Chile, fundador de la LAN Chile, Mira. de la Dirección de Aeronáutica Civil. Yo le digo aeropuerto Pudahuel, es más fácil. No, pero Sí, más no fácil. le quita el comodoro. Ya, sigamos, porque esto es el metro, no el aeropuerto. Chile, la gracia del metro. El metro, pero va a llegar a ese Sí, aeropuerto internacional exacto. que está cada día más grande, más gigante, hermoso, y a rato igual se satura un poquito, pero bueno, está creciendo el país. Y es un gran avance, pero además hay otras extensiones más. De ello vamos a conversar
con nada menos que el presidente del Metro, Guillermo Muñoz. ¿Cómo está, don Guillermo? Este sí que es Guillermo de verdad. ¿Cómo está? Don Guillermo. Hola, muy buenos días. ¿Cómo les va, Muy Alejandro, buenos Daniela? días. Y también un muy buenos días y saludar a todos los auditores de ahí de la radio USACH. Un gusto estar con ustedes. Muchas gracias. Hoy este temazo, Guillermo, presidente de Metro, porque la verdad es que creo que ha sido transversalmente uno de los grandes porotos, como se dice en buen chileno, de los anuncios en la cuenta pública. Y que, nos gustaría que nos explicara bien no solo el alcance que tiene esto en modernización, innovación y por supuesto conectividad, sino las obras, porque ya hay gente que está diciendo que no vamos a llegar al 2032. El pesimista. Ya empezaron las críticas, ni siquiera se ponen ahí a construir. Hablemos un poco de lo que va a significar esta tremenda infraestructura tan necesaria y añorada también, sobre todo por las comunas que se van a ver beneficiadas. A ver, lo primero es señalar que efectivamente este es un súper poroto y un tema que se venía trabajando hace mucho tiempo. El Ministerio de Transporte, quien está a cargo de la planificación de las ciudades, del transporte público en particular, ha venido haciendo análisis. Nosotros hemos participado dentro de Metro, por supuesto, de esos análisis en los que se están permanentemente analizando, evaluando las distintas alternativas de expansión de la red, también de la mejora del transporte público. El presidente lo decía muy bien ayer en el punto de prensa, que uno de los elementos que cuando llegó al gobierno, le había encargado al Ministerio de Transporte era mejorar el sistema de transporte público, mejorar la vida en las ciudades y particularmente en regiones. Y esto viene a reforzar precisamente eso, mejorar el transporte público, hacer de esta ciudad de Santiago una ciudad más sostenible, una ciudad que además con estos anuncios se pone de traje de gala, se pone traje largo a nivel de las grandes capitales del mundo. El transporte vía metro al aeropuerto es un elemento que no está presente en todas las capitales, de hecho en las capitales, no en las ciudades, Sí, porque hay algunas ciudades en Sudamérica se que hicieron tienen un fast metro, checking por al ejemplo. respecto, pero era capital, sí. Claro, capitales de Sudamérica no hay ninguna, salvo Santiago, que vaya a tener metro. Y lo vamos a hacer el 2032. La verdad las cosas que me parece legítima la discusión si se alcanza o no se alcanza. Nosotros cuando iniciamos la planificación de las obras, de los proyectos que ejecutamos, normalmente tenemos una muy buena precisión respecto de los tiempos y de los costos. La historia que ha tenido Metro, no durante esta administración, la historia que ha tenido Metro en estos 50 años que llevamos ya de operación y de expansión de la red. Así es que vamos a llegar al 2032. Las otras extensiones a Maipú y a Los Espejos van a demorar un poco más porque tienen que esperar, naturalmente, que terminemos de ejecutar una parte al menos de este plan de expansión que ya estamos ejecutando, que es muy ambicioso también. Estamos, acuérdense, hoy día construyendo la línea 7, vamos con un 25% de avance más o menos. Esta línea 7 precisamente que va a ser la que nos va a permitir desde la estación Huelena, ahí al lado del nuevo hospital Félix Bulnes en Cerro Navia, conectar con el aeropuerto. Entonces la línea 7 es muy importante y termina el año 28. Y luego también estamos a punto de partir las obras de la línea 9 que va por Santa Rosa hasta La Pintana y luego conecta Bajos de Mena hasta llegar hasta la estación Plaza Puente Alto en la línea 4 y estamos tramitando los permisos ambientales de la línea 8. Así que tenemos hartas tareas y el presidente nos encargó 3 proyectos más, así es que lo hemos puesto también ahí como se dice en la carta GAN de los proyectos que tenemos que ejecutar. Bueno, el aeropuerto de Santiago está batiendo récord de viajes, entre paréntesis. ¿Cuánta es la población o el flujo de pasajeros que se estima? Y trabajadores. Bueno, la gente que va a trabajar también, claro. ¿Cuánto es lo que se estima más o menos el impacto social que va a tener?
Bueno, nosotros estamos estimando transportar alrededor de 9 millones de pasajeros al año en esta nueva línea que tiene 6,5 kilómetros desde ahí de la estación Huelén en Cerro Navia, como les decía, hasta el terminal mismo del aeropuerto. No vamos a llegar al sector de estacionamiento, no vamos a llegar a un sector que a los usuarios los obligue a tomar algún otro transporte interno, sino que vamos a llegar hasta los terminales mismos de pasajeros, de tal forma que luego se pueda acceder rápidamente ya sea al terminal nacional o al internacional. 9 millones de pasajeros que representan algo así como un tercio, 1 de cada 3 pasajeros que se suben hoy día a un avión, ya sea para viajar dentro de Chile o fuera, y usaría metro. No estamos tan alejados si es que se compara lo que transportan otros metros en otras partes del mundo, hacia el aeropuerto, por supuesto. Ahora, llegar justo ahí es el ideal, que uno se baja y ya está. Ahí ¿Esa cifra, perdón, en qué periodo? ¿Diaria o no? ¿Cómo es la cifra? No, hablemos de los diarios. ¿Cuál es el flujo? No, ya, pero ¿cuál es el flujo? Sí, pero lo que pasa es que nosotros como usuario, Guillermo, presidente de Metro, no nos interesa el acumulativo del año, no es lo que vivimos. Vivimos el día a día. ¿Cómo sería el flujo diario? Eso es importante señalar. No tengo el valor exacto, ¿No hay estimativo? pero deben ser algo así como... Sí, están, lo que pasa es que no lo tengo en la memoria. Y además varía un tengo poco en la memoria según la más bien estación del millones. año, la época de No, alta, claro, del año. sí, por supuesto. Así pero que igual hay que sacar un promedio nomás, pues no... Ahora, el tiempo es récord. Pero una línea normal en metro ¿Sí? transporta, la línea 1 transporta casi 50.000 pasajeros por hora, ya en un día laboral. Esta, la verdad que es más pequeñita, mucho más pequeñita, transportará 4.000 pasajeros hora en un día laboral, más o menos. Estoy tirando cifras, puede que no sean tan exactas, pero para darles alguna magnitud. Esta es una línea, lo que le quiero transmitir con eso, bastante de menor capacidad de transporte que las líneas normales, porque evidentemente una línea como la línea 1, la línea 4, la línea 5, en general las líneas de metro son líneas que transportan muchísimos pasajeros, y esta porque atienden otro tipo de actividades, no el transporte al aeropuerto. Esta va a ser una línea un poquito más pequeña, entonces por eso vamos a tener trenes más pequeños también, que se adapten a esta tipo de personas que viajan, con espacio para las maletas. Pero también, exactamente, con espacio para las maletas, de tal manera que sea un transporte orientado específicamente para el público que va al aeropuerto a viajar o también a trabajar, si también hay muchas personas, hay 5.000 personas que trabajan en el aeropuerto. Guillermo Muñoz, presidente de Metro, nos acompaña esta mañana acá en Línea 1. Súper importante el tema del tiempo, lo que uno se ahorra, la calidad de vida. Estamos hablando que en estos 6,5 kilómetros que van a unir esta estación Huelén con el aeropuerto, yo lo voy a decir Pudahuel en corta, son 7 minutos. Y con estas condiciones que usted ha señalado. Vamos con los costos. La inversión es de, tengo entendido, 365 millones de dólares para unir el metro con el aeropuerto de Santiago. Y acá, ¿cómo se va a pagar? Porque tengo entendido que nosotros los usuarios vamos a pagar con un importe que obviamente igual nos va a permitir ahorrar en relación a lo que es tomarse, obviamente, un taxi, un Uber o lo que sea. Y incluso yo diría que estas conexiones que existen ahora, que son metro y una micro, un bus que te lleva para allá. Hablemos de eso, ¿cómo va a funcionar? Efectivamente, son 365 millones de dólares de inversión que va, y esto es distinto a cómo se financia una línea de metro. Una línea de metro no se financia con la tarifa que pagamos los usuarios todos los días. Se financia con un aporte importante que hace el Estado de Chile para financiar esas inversiones. En este caso particular de la línea del aeropuerto, de esos 365 millones de dólares, se va a financiar con el importe que paga cada usuario, que va a ser de alrededor de 3.000 pesos. Es decir, una persona que se sube a la red de metro en línea 1, luego toma línea 7 y llega a la estación Huelén, va a haber pagado ya 800 pesos, más o menos, depende del horario que tome metro, y luego va a tener que pagar otros 3.000 más para llegar al aeropuerto. De todas maneras, como dices tú, es un importante ahorro para el usuario, si se compara con el vehículo particular, entre TAC, benzina, estacionamiento, y por supuesto taxi o transfer, muy parecido a lo que son los transportes que hoy día combinan metro con el aeropuerto, y esa tarifa, esos 3.000 pesos más o menos, ¿cierto?
nos van a permitir pagar completamente la inversión y por supuesto también el mantenimiento y la operación de estos trenes, que son trenes automáticos, no requieren tanto personal, son trenes que van a circular igual como los que están en línea 6 y línea 3 de manera autónoma, con aire acondicionado, vamos a tener puertas de andén, es decir, van a ser trenes de última tecnología. Son lo mejor. Sistemas de última tecnología. Al estilo de París, Charles de Gaulle. Línea 6 y línea 3 son una maravilla, y voy a ir a lo que no me gusta, a lo que me duele en el día a día, Guillermo Muñoz, presidente de Metro, porque la verdad, los colapsos, y quiero ser súper honesta, en línea 1 y línea 5, que vimos y que sufrimos la semana pasada, se están generando en algo habitual, en algo frecuente. Y le quiero preguntar por lo siguiente, porque un guardia me señaló, y quiero ver si es verdad, que estos retrasos en la frecuencia que se dieron en la semana pasada, sobre todo en hora punta, se debía a que estaban en mantenimiento algunos trenes y no había, me dijo, para cuándo saber la fecha de reposición. Entonces quiero preguntarle, más allá de las incidencias que se dan y que son parte de la ciudadanía, responsabilidad nuestra, ¿qué pasa con la frecuencia de trenes? Porque pasaba nada más solamente de los antiguos, los celestes, en línea 1. A ver, vamos por parte. Lo primero, efectivamente, hay en un sistema complejo como lo es Metro, una red ya de 150 kilómetros casi, distintos incidentes que se dan en la operación del día a día. Incidentes que se explican por fallas de distinta naturaleza desde los distintos sistemas de metro. Unos son los trenes, otros son las vías, otros son las catenarias, el sistema de señalización que nos permite circular con seguridad. Son distintos elementos que conforman y que permiten que trenes se muevan, y cada uno de ellos tienen fallas, pero también entonces se generan microinterrupciones por este tipo de fallas, y también se generan interrupciones por fallas, por eventos externos asociados. Pero media hora no hay celulares. una microinterrupción, Guillermo Muñoz, presidente de Metro. No, media hora de espera. No, sí. Pero una consulta. Sí, voy para allá. Ya. Sí, voy para allá. Lo que quiero comentarles es que la mitad de las interrupciones se deben a eventos externos y la otra mitad a eventos internos. Los eventos externos, como les decía, se deben a gente que se le cae el celular, que a veces se lanza a la vía, que de repente deja olvidado o se le caen elementos a la vía, o tienen eventos de salud que obligan a detener por algunos minutos la vía. Entonces, y vamos a los elementos internos, que es un poco lo que usted me quería preguntar. Sí. Es que efectivamente nosotros tenemos averías, ¿cierto? Son equipos que fallan a pesar de los mantenimientos que siempre se hacen. ¿Cómo estamos en las averías totales? Nosotros hacemos seguimiento a distintos niveles de avería. Yo diría que estamos muy parecidos a las averías totales que tenemos el año pasado, y muy por debajo, casi 20 puntos por debajo de lo que pasaba hace 10 años. Hemos venido bajando la tasa de avería significativamente. Estamos este año un 0,8% por sobre las averías que teníamos el año 2024, ¿ya? Y estamos a menos de la mitad de las averías que teníamos el año 2014, 2015 y el 2018, ya que son años comparables en términos de la cantidad de afluencia que nosotros teníamos. Entonces, diríamos, en averías totales estamos relativamente bien y parecidos al año pasado. ¿Qué ha pasado? Que si ahora uno analiza las averías, bueno, esas averías nosotros, la mayor parte de ellas, las sacamos, se resuelven en menos de 5 minutos, ¿ya? Entonces tienen impactos cortos en la operación. Sin embargo, hay algunas, y también las seguimos, que demoran más de 5 minutos en resolverse, ¿ya? Y esas han aumentado. ¿Y dónde han aumentado? Han aumentado fundamentalmente en la línea 5. ¿Y debido a qué? Y por eso estoy dando la vuelta, porque lo hemos diagnosticado ya bastante bien. Han aumentado particularmente en la línea 1, y han aumentado debido a fallas que se han experimentado en los trenes que circulan por la línea 1, trenes que ya cumplieron la mitad de su vida útil, y a la mitad de su vida útil se les incorpora un mantenimiento mayor, un overhaul que se llama, y en eso estamos. Ahora, no es cierto de que no haya trenes.
tenemos una flota de 44 trenes que funcionan todos los días en la línea 1. Los mantenimientos se hacen durante la noche y por lo tanto no es cierto que no haya trenes. Se están haciendo las mantenciones. Está habiendo un problema particularmente con las puertas de los trenes que están fallando un poco más y algunos bogies. Pero eso ya lo tenemos bajo análisis, los tenemos bajo control y estamos aplicando todas las medidas para que no siga ocurriendo. No se repita, claro, no se repita ese suceso. No se repita. Entonces, claro. Lo que quiero transmitirles, efectivamente ha habido este primer semestre o este primer cuatrimestre más fallas en línea 1, de esas que son un poquito más largas. Solo para que tengan una noción, solo el 5% de las fallas totales duran más de 5 minutos. Entonces estamos hablando de que el total, solo un 5% de las fallas, ¿cierto?, son las que más nos afectan. Y esas son las que estamos enfocados en poder mejorar. Así es que efectivamente ha habido y lo tenemos monitoreado y nosotros esperamos que ya en el corto plazo volvamos a tener las tasas de fallas a la baja que hemos tenido durante estos últimos 3 años y particularmente ya si lo miramos más a largo plazo de los últimos 10 años. Me quedo más tranquila, Guillermo Muñoz, presidente de Metro, muchas gracias. Una moción, junto con llamar a no comprar a vendedores ambulantes o dar plata a músicos, podrían decir que los usuarios tengan un poco de consideración cuando estamos en hora punta y no se pongan la mochila en la espalda. Porque parece muy baladí, pero le prometo, Guillermo, que no lo es. Lo mismo que sentarse en el suelo, que ese es un llamado que no lo hagan, ¿no? Que ustedes hacen. Es una falta de respeto, ¿no es cierto? Pero es impresionante. Estamos lanzando una campaña, de aprovecho de pronto, que se llama En Modo Metro. En Modo Metro es particularmente comportarse bien, ser respetuoso. Sí. Y eso, entre otras cosas, la mochila adelante, ojalá no sentarse en el piso, usar audífonos. Ni siquiera adelante, abajo, porque ocupa espacio igual adelante con la espalda, abajo, los pies. Obvio. Claro, pero por lo menos adelante uno ve si es que hay tiene un manejo. Alguien y no le pega. Exacto, exactamente. Sí. Entonces hay una serie de buenas prácticas que queremos fomentar, porque eso también genera menos roce en la operación. Solo para comentarles, y a propósito de las fallas, ya estamos llegando a niveles de demanda prepandemia, que son niveles altos, y esos niveles altos generan todos estos roces, todos estos problemas en la operación, particularmente de las líneas más cargadas, y también generan más fallas, porque, por ejemplo, y tú veo que eres usuario habitual de línea 1, la gente cuando sube a última hora atrapa las puertas, quedan atrapadas las puertas hay que volverlas a abrir, hay que volverlas a cerrar, y eso genera fallas, genera microfallas que van de alguna manera degradando también el servicio durante el día. Hay que comportarse bien porque hay gente que come, bota basura y tantas cosas, y antes era nuestro orgullo el metro. Así que muchas gracias, Guillermo Muñoz. Gracias por la claridad y el tiempo. Muy bien, muchas gracias a ustedes también. Muchas gracias, don Guillermo. Chao. Que esté muy bien. Aproveche de desahogarme, Alejandro Guille, porque la verdad es que de repente la experiencia es difícil como que andar usuaria. en metro parece que Miguel Strogoff lo pasó mejor, y eso que iba a caballo. Pero muy amable el presidente de Metro en aclarar todo, y me quedo un poquito... Imperturbable. Muy bien, pues me quedo más tranquila de que no se repita lo que sucedió la semana pasada en línea 1, atochamiento de línea 5. Sí, espero que no, porque era mucho tiempo. Tú no puedes andar en metro porque eres famoso, po. No, yo no puedo andar en metro porque no hay metro. ¿Cómo me voy a subir al metro si yo donde vivo? No, está no sé cuántos kilómetros de mi casa. Ah, bueno, pero ahí dejáis el auto. Porque ¿Y a dónde? ¿En la calle? No, bueno, mejor que no. Por favor. Ya. No, sí, en auto nomás. No, sí, donde yo vivo hay que ser esclavo del vehículo porque incluso hay micros, pero pasan muy de cuando en vez y no va a estar a las 4:30 de la mañana. No, yo estoy 5:15 de la mañana esperando a la micro porque no llego nunca. No, pues no. Sí, es cierto. Ya, dicho eso, 8:33, vamos a una pausa porque nos queda todavía una entrevista más. Sí, señor. Hay gente sufriendo mucho. Aquí estarán. Vamos. Una breve pausa y ya regresa Línea 1. A Hora da Saudade. Una mirada desde las africanidades al mundo. Tejendo conexiones, raízes, influência, ritmos, arte e sabores por meio de la música.
Sumérgete en este emocionante, vibrante y diverso viaje intercultural de la 94.5 Radio USACH. A Hora da Saudade, junto a Eugenia Dos Santos. Capítulos estreno miércoles a las 5 de la tarde y los sábados a las 19 horas. Nueva temporada, nuevas voces. La comunidad estudiantil usachina llega recargada en un nuevo ciclo de protagonistas. Todos los domingos de 18 a 20 horas en Radio USACH. Intereses, pasiones y lo que mueve a las y los estudiantes en un formato lúdico. Protagonistas, nuevas voces, está de regreso. Extensión USACH, Aula Records y Radio USACH presentan Aula en Vivo. Cada semana revivimos los conciertos que se realizan en el Teatro Aula Magna de la Universidad de Santiago de Chile, protagonizados por nuestros elencos artísticos, la Orquesta USACH, Sintagma Musicum, el Coro Madrigalista y el Coro Sinfónico USACH. Miércoles y domingos a las 21 horas nos encontramos en Aula en Vivo, un aporte de Extensión USACH, Aula Records y Radio USACH. Nuevas voces. En Enlace USACH aportamos a un debate democrático y diverso más allá de la contingencia, de la mano de una amplia red de panelistas, nuestras nuevas voces. Por una mirada desde la academia, analizamos y proyectamos la actualidad, invitamos a conocer diversas iniciativas en el territorio y damos espacio a esas actividades deportivas que merecen mayor difusión. Enlace USACH, de lunes a viernes desde las 9 de la mañana por la 94.5 FM y el canal 50.2 de la señal digital abierta. Este martes 3 de junio, desde el mediodía, la USACH realizará el debate Primarias Presidenciales USACH 2025 con las candidatas y candidatos de Unidad por Chile. Santiago TV, Diario USACH y Radio USACH se unen para llevarte desde el Teatro Aula Magna las propuestas país de Carolina Toá, Janet Jara, Gonzalo Vinter y Jaime Mulet, con énfasis en educación, sociedad y democracia. Recuerda, martes 3 de junio desde las 12 horas, debate Primarias Presidenciales de la Universidad de Santiago de Chile, una transmisión conjunta de los medios USACH. Estamos de regreso en Línea 1. Un diálogo a fondo. Entrevistas en Línea 1. Sí, un poquito política porque están las primarias, además en el Congreso ya estamos con un proceso desencadenado electoral y no se resuelve la ley política. Los partidos no saben si van a tener que obtener un 5% o no, qué va a pasar con las listas parlamentarias. Es decir, todavía esto está tibio. Y de eso vamos a conversar con Andrés Kuble, secretario general del Frente Amplio. ¿Cómo estás, Andrés? Bienvenido. Hola, Andrés. Hola, muchas gracias por la invitación. Todo bien por acá. Y acá en estudio, pero que es una distinción para nosotros. Muchas gracias por venir. Andrés, empecemos por un poquito del ambiente de las primarias. Dice que está medio tibio, que como que no engancha. A ver, la firme. Yo veo que quedando todavía 4 semanas y recién iniciado el periodo de propaganda, es normal que el ambiente no esté tan caliente o tanta gente atenta a las primarias, sobre todo también porque la derecha no inscribió primarias, por lo tanto es solo un sector que logramos ponernos de acuerdo, logramos mostrar que tenemos un proyecto común a futuro, que las primarias a veces suelen recalcar las diferencias y es importante porque la gente tiene que tomar una decisión, pero el hecho de concurrir a primarias representa que hay un proyecto de unidad y un compromiso de apoyo mutuo a quien gane esa elección. Por lo tanto, yo creo que al pasar el tiempo y la semana y al acercarnos al 29 de junio, el ambiente se va a ir encendiendo, va a haber más interés, la gente va a estar más atenta porque en la calle igual hay buena recepción. Cuando salimos a volantear, a hablar con las personas, igual la gente le interesa. ¿Y arrastra al Frente Amplio particularmente ser el partido del presidente o le juega a favor? Yo no sé si a favor y en contra, pero creo que para nosotros es un orgullo lo que se ha logrado y avanzado en este gobierno. Lo pudimos ver en la cuenta pública, que fue una cuenta pública no solo del último año, sino que trató de ser un
un compilado de lo que se ha hecho durante el periodo de gobierno y por lo tanto con ese mismo orgullo es el que salimos a proponer un proyecto de futuro. Vemos que el presidente ha mostrado la capacidad de gobernar y de liderar una coalición amplia también y creemos que el Frente Amplio tiene esa posibilidad futuro, ofrece la convicción y en particular en la candidatura de Gonzalo Vinter, la convicción para avanzar y también esa amplitud para lograr una coalición amplia del progresismo. Andrés, por lo mismo, como secretario general del Frente Amplio, te quiero preguntar cómo ustedes enfrentan el momento que está viviendo el partido, donde hay muchas críticas cruzadas, y no solo de la oposición, sino también de la opinión pública. Mira, por ejemplo, acá te comentaba, en el Dínamo hay un artículo de Daniel Lillo que dice la dura autocrítica de Boric en la cuenta pública que caló hondo en el Frente Amplio, porque habla de las izquierdas. Entonces menciona que algunos parlamentarios o personeros de su propio partido se sintieron tocados. Por otro lado está el tema del manejo que fue criticado de la presidenta Constanza Martínez al hablar de espionaje político y todo el tema, y bueno, la persecución es obvia porque son fiscales, con el tema también ahí de Procultura y el pinchazo a UNEUS y otras figuras cuando sale el presidente Boric. Y además, por supuesto, también algo que salió en declínio y que comentábamos antes que salieras al aire en relación a que supuestamente, y Emol lo dice así, el candidato Vinter habló que le faltó una mano como más dura para enfrentar a la gestión política, a las críticas que se han hecho y campañas de desprestigio, tanto al Frente Amplio como al gobierno de parte de la oposición, y que no lo hizo como debiese hacerlo el presidente Boric. Son varios frentes donde están atacando al Frente Amplio porque sabemos que le queda al menos larga vida, porque todos son jóvenes. Casi todos. De espíritu todos. No, sí, oiga, todo. el escudo espacial. Carrate es un joven de espíritu. Es cierto, ya hay excepciones, pero muy pocas. Está siendo objeto de mucho interés y crítica, y no solo porque es el partido del presidente Boric que ya está de salida en este gobierno. Nosotros estamos algo acostumbrados a esto y creo sí, desde el inicio que hay mucha crítica, que nos han dado por muertos un montón de veces, que cada cosa dicen acá el Frente Amplio no sigue y hemos podido seguir adelante, hemos ido creciendo como partido, nos hemos unificado en un solo partido, hemos tenido un proceso político ahí bien interesante y inédito de poder ponernos de acuerdo y quizás cada uno desde los partidos anteriores renunciar a parte de ese pequeño espacio de poder para ir construyendo algo colectivo más grande y creo que vamos en buena dirección y siempre van a haber críticas y hay de distinta índole. Yo creo que el presidente, para hacerme cargo de una a una, el presidente no sé si lo que plantea es una autocrítica, es una visión y una lectura de lo que ocurrió en el país que le tocó recibir y gobernar y creo que es acertada. Yo comparto la visión del presidente, creo que plantea una reflexión interesante sobre lo que fue el estallido social, también donde la derecha trata ahora de decir es un estallido delictual, todo lo que se planteó ahí fue equivocado y yo venía leyendo una entrevista de Evelyn Matei el 2021, cuando hablaba de ella conectar con las demandas de ese estallido, que ella de decir que sabía que se iba a venir un estallido y también de criticar en ese entonces a Sichel por ser el candidato de los poderes fácticos y libertad de desarrollo. Me dio bastante risa leer esa entrevista y verla hoy día. Pero miedo no debería dar más que risa, ¿o no? Es que yo no sé qué esperar de Evelyn Matei, la verdad, porque en cada momento de la política está como tratando de responderle a alguna barra brava, de responder al momento político. Me parece que no le faltan convicciones o todavía no las tengo claras. Pareciera que ahora están apareciendo y quizás sus convicciones están ahí en defender a los presos de Punta Peuco, que es lo que estaba pasando hace poco. Pero bueno, volvamos al tema. Después podemos entrar en Evelyn Matei, que tengo después pelamos a Evelyn Matei. Me preguntabas por lo de Procultura. Yo creo que lo de Procultura... nuestra crítica política respecto a lo que al actuar de la Fiscalía era importante porque cuando hablamos de que las instituciones funcionen, también tiene que ver con criticar a las instituciones cuando no están funcionando. Y creo que lo de Fiscalía, el amparo que pone Josefina Unedus y la respuesta de la Corte de Apelaciones es bastante contundente y vamos a ver hoy día cómo resuelve la Corte Suprema. Pero si la Corte Suprema ratifica la ilegalidad de ese pinchazo y ratifica lo que dijo la Corte de Apelaciones, creo que
muestra la gravedad del actuar de la Fiscalía y de usar medidas intrusivas fuera del marco de la ley, lo que es tremendamente grave. Y nosotros vamos a seguir poniendo el acento ahí, ese fue el acento que quisimos poner en ese momento. Y hoy día, si bien el tema ha salido un poco de la discusión pública, es algo que sigue siendo preocupante y que nosotros creemos que la Fiscalía debe tomar medidas, más allá de que cambió al fiscal del caso. Creo que entre las filtraciones y el uso de medidas intrusivas de manera fuera del marco legal es algo que se debe revisar y la Fiscalía debe tomar medidas. Y sobre la crítica del candidato Winter, creo que es una crítica que compartimos a nivel de Frente Amplio. Obviamente el momento de primarias es un momento de realizar ciertos balances de lo que fue la gestión de gobierno, de este gobierno de coalición, y ahí nosotros vemos que en ciertos puntos faltó cierta convicción para avanzar, dar la disputa a nivel de la sociedad, y un buen ejemplo es lo que pasó en la reforma tributaria, que el candidato lo pone como ejemplo, en donde se trató de cuadrar los votos en el Congreso, hablando con los parlamentarios, y no se dio la disputa en la sociedad, mientras ahí Kaiser, Kast inundaban Instagram, inundaban TikTok con los impuestos son un robo, el Estado te roba. Como a lo Milei. A lo Milei. Entonces esa disputa también hay que darla, porque los impuestos son los que sostienen los servicios públicos, los que sostienen esta vida en común, los que permiten que la salud, la educación funcione, y por lo tanto es esa la disputa que quieren dar. Y después la reforma tributaria se perdió, el pacto fiscal entró en una laguna que poco y nada se avanzó. Está la ley de cumplimiento tributario, pero en cuanto al impuesto a la renta ahora no se va a presentar, y muchas de las medidas tributarias terminaron siendo un beneficio para los más ricos. O sea, finalmente el impuesto sustitutivo con el que se financió la reconstrucción, o este perdonazo y blanqueamiento de capitales extranjeros, son cosas que horadan la recaudación tributaria en el largo plazo. Entonces creemos que ahí faltó convicción para defender una política tributaria más progresiva y más progresista. Bueno, de hecho, quizás la característica del discurso del presidente que más me llamó la atención, y lo analizamos aquí en la primera parte, donde hace el mea culpa, porque mientras la derecha ha logrado reinstalar y reasignar o reinterpretar la movilización social que ella misma aplaudió. Lo dijo Piñera, lo dijo Matei, maravillados por estos miles y miles de chilenas y chilenos que marchan por las calles y que se sienten con el corazón rebosante. De repente ahora son puros delincuentes. Pero lo que me llama la atención, que el oficialismo, la izquierda, la centroizquierda, no salió a defender. Y es el presidente el primero que lo hace muchos años, cuando ya la derecha logró reinstalar una interpretación distinta de lo que fue las movilizaciones sociales. ¿Por qué se perdió ese contacto con la base tan rápido? Nosotros hemos en distintos momentos defendido la legítima movilización social. Hemos dicho que el estallido no fue un estallido delictual, sino que habían demandas de fondos que tenían que ser satisfechas, y eso lo hemos dicho. Quizás ha faltado fuerza, y comparto contigo en el diagnóstico de que la derecha nos ha ganado en esa disputa y terminó instalando que simplemente se trató de violencia, que es una violencia que todos rechazamos, obviamente. Si nadie quiere que las movilizaciones tengan quema de edificios, que tengan violencia, que tengan heridos, y que fue una violencia policial brutal también, que recordemos en 2019. Entonces, creo que hay que situarse ponderadamente en lo que fue y volver a discutir cuál de esas cosas que hicieron nacer ese estallido siguen presentes, cuáles fueron resueltas o se avanzó en este gobierno. Recordar que el estallido después desembocó en los procesos constituyentes, que fueron procesos frustrados y que obviamente generan frustración, yo creo, en la población, después de todo lo que ocurrió, haber llegado a dos procesos que terminan por no lograr cambiar la Constitución. Generan una sensación de frustración que yo también tengo, y que es justa, real y entendible. Y por lo tanto, en las condiciones actuales, después de todos esos procesos, tenemos que ser capaces de leer ese Chile actual y desde la política seguir buscando dar soluciones y respuestas. A propósito del Chile actual, por ahí se dice que los socialistas, PPD, radicales, DC, en fondo son un intento nostálgico de reponer lo que fue la concertación. Por otro lado, en el Frente Amplio, más que en el PC, que está como un poco en un mundo propio. Tú dices el socialismo democrático, ¿no? Sí. He entendido eso. En el caso, un poco el dilema si reivindicar o no estos años. Pero la verdad es que el escenario del mundo ha cambiado tan brutalmente que es absolutamente inviable pensar en lo que fue la concertación, e incluso en el proyecto de Frente Amplio PC
en las elecciones pasadas. Este es otro mundo, pero también habrá otras oportunidades, así como hay unas amenazas enormes. ¿Qué le dicen a un país que está enfrentando la incertidumbre de un cambio en el poder a nivel mundial y que requiere una visión más global y no solo temas sueltos, identitarios, que un poquito de la manera como se ha gobernado los últimos años? Yo discrepo de esa premisa final. Es una tesis, claro. Es una tesis que se ha planteado mucho. Y queda para largo, no es para los 10 minutos que nos quedan, 5. De la política identitaria, de lo woke, ha estado ahí. Pero yo creo que este gobierno los principales avances son en condiciones materiales para las personas, son las pensiones, son las 40 horas, son el copago cero, son cosas que afectan directamente el día a día de la mayoría de los chilenos. Pero sobre lo anterior nosotros buscamos proyectar una coalición amplia y el Pacto Unidad por Chile, este pacto de primarias, creemos que es un buen primer paso para proyectar una coalición en donde nos encontremos entre distintos, que fue la coalición que estuvo en este gobierno y que desde distintas experiencias fue nutriendo un proyecto en que muchas de las cosas y los avances de este gobierno se lograron por el empuje de los distintos partidos que formamos esta coalición. Y por lo tanto, más allá es que esta división socialismo democrático, pro dignidad, que a veces se hace, que son las coaliciones anteriores, creemos que hacia futuro hay que proyectar una coalición única, que funcione como coalición también, y esa es la invitación que hemos estado haciendo, porque creemos que para lograr cambios, para lograr transformaciones, se requieren mayorías amplias, sociales y políticas. Y con una propuesta programática, a lo menos. Por supuesto, y esa propuesta programática existe hoy día, cada uno de los candidatos tiene propuestas programáticas y también se están trabajando en ciertos mínimos comunes al interior de la alianza. Andrés Kubli, secretario general del Frente Amplio, nos acompaña esta mañana acá en Línea 1. Brevemente, porque el tiempo se nos escapa, comentábamos que a esta hora, y no sé si todavía continúa, el presidente Gabriel Boric está en exclusiva en Tele 13 Radio y viendo todos los pormenores, o más bien las reacciones respecto a lo que fue su última cuenta pública. Entre ellos, el tema de Punta Peuco, vemos acá en la tercera que acaban de publicar, ¿no? Que responde finalmente también al tema de la declaración de la candidata Matei. Dice: la justicia nunca es provocación, en Chile todos deben ser iguales ante la ley. Y quiero preguntarte también, ya habla del tema de la licencia médica también de su cuñada, que además es algo que sucedió el 2020 y que ella estaba con postnatal también por enfermedad o una circunstancia de su hijo, sobrino también del presidente, pero fue claro que la ley es igual para todos. Quiero detenerme en cómo también el candidato Winter reacciona o vela en la interferencia, porque fue una interferencia, de alguna manera le quita el micrófono, de la candidata Matei respecto a lo que dijo la vocera Aysén Echeverry de Punta Peuco. A mí me parece que Evelyn Matei cada vez que habla la embarra y pareciera que le pusieron un montón de voceros para que no hable y ella quita el micrófono para tener un exabrupto, para algo que está totalmente fuera de lo que uno esperaría de alguien que aspira a la presidencia de la República. Pero más allá de eso, me parece interesante lo que dice en algún minuto. Dice: esto es fácil de revertir, y creo que refleja bien lo que representa Evelyn Matei, que quiere revertir, que quiere volver atrás. Yo me pregunto, ¿qué más quiere revertir? ¿Quiere revertir las 40 horas? Recordemos que su sector se opuso con ideas bastante locas, como diciendo que no íbamos a tener selección de fútbol con las 40 horas. ¿O quiere revertir el alza del sueldo mínimo? Recordemos que ella defendía los 250.000 pesos de sueldo mínimo. ¿Quiere revertir el copago cero y que no se pague en salud? ¿Quiere revertir la ley Papito Corazón? Parece que eso significa ella, revertir, volver atrás. Y creo que ese es el problema que hemos tenido en el último tiempo, que tanta alternancia, que a veces es buena para la democracia, también nos tiene yendo hacia adelante y hacia atrás, revirtiendo cosas, y hoy día lo que propone el candidato Gonzalo Winter es eso, es abrir un nuevo ciclo, un ciclo que rompa la alternancia, que permita profundizar las transformaciones, los cambios, y tanto consolidar lo que ya se ha avanzado, que lo venía diciendo antes, pero también profundizar en aquellos temas que quedan pendientes. Tráiganos al candidato acá al programa. Le vamos a decir, hoy día está acá en el debate. Sí, así pues que está en el debate, sí, pero comprométalo para nosotros, Línea 1. A ver, pero aclaremos las aguas. Esto es Línea 1. Una cosa, el programa es otra, el debate es otra cosa. Le vamos a decir. Pero aquí estuvo Janet Jara, estuvo Mulet. Y vienen más y esperemos que pronto. Y otros que ya están inscritos, los tenemos programados. Sí, tenemos programados. Entonces, vamos a decirle al candidato cómo no va a venir aparte acá a la radio universitaria, haciendo que los jóvenes son los que más entusiasmo han mostrado con esta candidatura. Muy agradecido a Andrés Kubli, y digamos
apellido irlandés, secretario general del Frente Amplio, que nosotros queríamos que era francés, pero no, tiene pinta irlandés. Así dice mi papá que es irlandés, no sé si algo me han Eso dicho. dice él. Cuidado con los irlandeses. Cosa seria. Ya, muchas gracias, Andrea, Muchas gracias por la por el invitación. tiempo y por haber venido a nuestro estudio. Muy agradecido. Faltan 7 minutitos para las 9 de la mañana. Revisemos lo que se viene. Las noticias que marcarán la jornada. Ahora, la agenda del día. Uy, hoy martes 3 de junio, debate primarias presidenciales USACH 2025 en el Teatro Aula Magna de nuestra universidad, recinto histórico, patrimonio, para que vean el lugar que va a ser. Y se reúnen los candidatos de Unidad por Chile que van a primarias. Los demás no están invitados porque no van a primarias. Y desde la radio se va a realizar una previa a esta actividad entre las 12 y las 13 horas. Esa es la previa, con la periodista Mirna Schindler. Y a la 1 comenzará entonces el debate que será moderado por los periodistas Alejandro Guillé y Belén Pellegrini. Bueno, esto va a contar con todos los medios USACH, Santiago TV, canal 50.1 de la televisión digital abierta, Zapping, canal 173, Mundo 522, también en Diario USACH, Radio USACH 94.5, canal 50.2 de la televisión digital abierta a través del canal oficial, además de YouTube del plantel, @Universidad de Santiago de Chile. Eso, en todas partes, así que O sea, muy atentos hoy día, poquito antes del almuerzo vamos a estar atentos, por supuesto, a esta transmisión conjunta por el debate de las primarias. Y vamos con la respuesta de nuestros auditores y auditoras a la pregunta del día. La candidata presidencial Evelyn Matei le pidió a la vocera de gobierno que se calle y le preguntamos a nuestra audiencia cómo califica su actitud. Respuesta. Está muy claro. 4% asertiva. 96% prepotente. Ya, pues, Ya, Evelyn, clarito. escucha. Oh, no diga lo que continúa, porque ya, ahí lo más lo dejo. Ya, Alejandro Guillé, ¿Qué pensamientos no, tiene pero es que usted? hay un canto. Ya, que te vaya muy bien Si en yo las no soy primarias. cantante, soy periodista. Ejes hoy, democracia. Democracia, y educación. o educación, por supuesto. Eje. Y además pregunta a la comunidad. ¿eh? Sí, exacto. Vamos a estar muy atentos entonces a partir de las 12 con Mirna Schindler y por supuesto a la 1 ya con el debate que conduce Alejandro Guillé y Belén Pellegrini. ¿Nos vamos? De inmediato y con el agradecimiento por la generosidad escuchando. Ya viene Rodrigo Alcaíno con una nueva edición de Enlace USACH. Nosotros hasta mañana a las 7:30. Chao. Información, análisis y entrevistas. Profundidad con una mirada panorámica en Línea 1.